Muy buenos días. Qué gusto verles otra vez. Vamos a esta mañana a continuar en nuestro tema del libro de Mateo y vamos a retomar el capítulo 12 a partir del versículo donde nos quedamos la semana pasada, del versículo 15. El título de esta predicación es El siervo amado. En esta nueva sección que vamos a estudiar el día de hoy de Mateo, Mateo nos permite, a través de lo que el Espíritu Santo le inspira a escribir, ver cómo nuestro Señor Jesucristo es presentado en esta sección de Mateo como si fuese un oasis en medio de este momento que se está viviendo entre los capítulos que hemos estado viendo, a donde hemos visto la crítica, la duda, el rechazo de Jesús. Hay como una pauta y hay una presentación de parte de Dios Padre para con su Hijo acerca de quién es Él. Y esta mañana el título es El siervo amado. Acompáñame a Mateo 12. Espero tenga usted su Biblia a la mano. Hay algunas por ahí todavía, así que si gusta y tiene. Mateo 12, Mateo 12, versículo 15. Dice, recuerda que la semana pasada Jesús es cuestionado y el hombre de la mano seca y la semana pasada él dice, yo soy el Señor del sábado y es bueno sanar el sábado, es bueno hacer cosas buenas el sábado, el día del Señor. Y los fariseos se han molestado a tal grado, los religiosos, que han hecho una comisión, una comitiva, se han juntado y están buscando la oportunidad para hacerle daño, para matarle. Y dice el versículo 15, y aquí es a donde empalmamos. Sabiendo esto, Jesús, estamos hablando que Él sabe lo que están tramando, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. La clave de nuestra charla de esta mañana se va a centrar en el versículo 18, de donde obtenemos el título de esta predicación, un título dado a Cristo por el Padre, donde dice aquí, mi siervo, a quien he escogido, mi amado. Hay muchos títulos en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero ninguno tan amoroso como este. Y debo decirle que este título que hemos escogido esta mañana está en el capítulo 42 de Isaías. Y a partir del capítulo 42 de Isaías y hasta el capítulo 53 podemos ver en reiteradas ocasiones cómo se le llama al Mesías siervo del Señor. Y Mateo, como le decía hace un momento, inspirado por el Espíritu Santo, escribe las palabras dichas por el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como en medio de un oasis, porque venimos de los capítulos anteriores a donde se le ha cuestionado, a donde se le ha criticado, a donde se le ha rechazado incluso, y entonces parece ser que en este momento Mateo hace como una pausa y retoma las palabras del profeta Isaías y dice, este es, como diciendo, este que están rechazando, este que están tratando de matar, este es el siervo escogido, amado por Dios, que traerá la palabra. Parece ser que esa es la intención.
Y hemos aprendido que se ha empezado a perfilar todo el comportamiento de Israel, y estoy hablando del pueblo de Jerusalén, de Israel en general, y aunque no es total, pero sí la gran mayoría de ellos ha empezado a tener una actitud hacia Jesús de rechazo. Y Mateo narra que la indiferencia, la crítica y el rechazo están empezando a surgir. Y el siguiente paso que veremos, si Dios lo permite, es que después del rechazo viene la blasfemia. Y todo está dirigido y orquestado por los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de Jerusalén, de Israel. Y justo después del consejo que ellos han tenido para destruirle, como le decía hace un momento, el Espíritu de Dios inspira a Mateo para darnos esta belleza, esta maravilla de quién es Jesucristo, el siervo amado del Señor. El Padre está diciendo todo lo contrario de su Hijo Jesucristo, de lo que el mundo dice de Él. Y establece una acusación contra Israel y contra los líderes de Israel por llegar a una conclusión de querer matarle. Y dice el versículo 18, he aquí mi siervo. Y esa palabra para siervo se traduce del vocablo original como país. Perdón, sin el acento, pais, podría ser, pais. Y ese vocablo, pais, se traduce a menudo como hijo. Y en el caso de la traducción de pais, de siervo, que leemos aquí, de mi siervo amado, se traduce como hijo y se puede traducir apropiadamente para Cristo porque Él es un siervo muy amado y es como, no sé si usted esté familiarizado con la historia de Abraham y de Isaac, cuando Isaac, su hijo, está en edad casadera. Abraham, dice la Escritura, que no quiere que se case con las mujeres de alrededor. Y entonces le va a encomendar a su mejor siervo o al siervo más de mucha confianza, de mayor confianza, que haga algo por él. Y esa historia brevemente la veremos ahorita en Génesis 24. Acompáñeme ahí al Génesis 24. Abraham, que está viendo que su hijo ha crecido, que su nene ya no es un nene, que ya está grande, que ya está en edad de casarse, está preocupado porque dice, las mujeres que están alrededor de donde nosotros vivimos no son mujeres temerosas de Dios. Y yo no quiero que mi hijo se junte con ninguna de esas mujeres. Así que toma al siervo de mayor confianza y dice el versículo 2 de Mateo 24 en Génesis, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Eso te da una idea de qué clase de persona estamos hablando. Es una persona a la que Abraham le tenía mucha confianza. Alguien a quien le podía decir, tú encárgate de todo, yo me voy a descansar. Pon ahora, le dice, tu mano debajo de mi muslo, y te haré, dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujeres de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y bueno, la historia va a tomar un rumbo a donde este hombre tiene una encomienda muy especial. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque está comparado el mismo vocablo que se utiliza para este hombre, que es un hombre de mucha confianza, un siervo fiel y amado y respetado, con el de mi siervo amado de Jesús. La historia de este hombre es fascinante porque le dice a Abraham, su señor, y si no quieren venir, y habrá tiempo después a lo mejor de poder platicar de esto. Y recuerdo que hace algunos años platicaba acerca de esto con los jóvenes que están inquietos por tener novia o por tener novio y no saben cuál y cómo y si es momento o no. Y esta historia de este siervo es muy interesante porque hay rasgos distintivos de cómo tú podrías buscar a esa persona. Pero ese es, como decía la nana Chana, ese es
otra historia. Estamos viendo cómo Mateo presenta a nuestro Señor Jesús y en el versículo 18, aparte de que le llama, he aquí mi siervo, añade mi amado. Y ese mi amado viene de la raíz ágape, que es una raíz para el amor de Dios. Y por eso la Escritura, acompáñame a Efesios, por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 1, versículo 6. Una escritura que tú y yo estamos familiarizados con ella. Dice así, que tú y yo somos aceptos en Él, amados, ¿se acuerda? Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuestro Señor Jesucristo es un siervo fiel y es un siervo amado. Y Mateo escribe y como está en la situación de estos religiosos que lo quieren matar, es como un oasis en medio de esta crisis a donde el Señor dice, este es mi Hijo amado. Y es grave la situación y ahorita lo vamos a ver porque esta gente lo está rechazando. Otra de las escrituras que hablan acerca de este amado es Colosenses 1:13 y nos muestra cómo el Señor se refiere a su Hijo Jesús. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, o más bien de su amado Hijo. De esta forma, a través de Mateo y bajo la inspiración del Espíritu Santo, el Padre nos presenta al Hijo, el siervo amado. Y a pesar de que los líderes y la nación llegan a una conclusión de querer matarlo, a pesar de que el mundo dice no lo queremos, lo rechazamos, el Padre creador de todo, el Padre del cielo, dice, este es mi Hijo amado, y da testimonio de quién es este Señor. Cuando me refiero al Señor, me refiero al Señor Jesús. Por eso es que Juan capítulo 5, versículo 31, dice Jesús mismo, no importa lo que yo diga de mí, importa qué dice el Señor, el Padre de mí. Juan capítulo 5. Porque con todo respeto, la gente podrá decir muchas cosas, pero lo más importante es lo que dice Dios, ¿cierto? Lo más importante es lo que dice el Señor. Y la gente decía, no, a este no lo queremos, a este lo vamos a rechazar. Y estaban haciendo un complot para matarle. Y el Señor a través de Mateo dice, este es mi Hijo amado, este es mi siervo. Por eso Jesús en Juan 5, versículo 31 y 32 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y usted puede leer el capítulo completo y va a ver cómo el Padre da testimonio de quién es Jesús. Que no hay mayor testimonio que el de Dios, Padre, hacia su Hijo. Y ese es el testimonio que está dando. Ese es mi siervo amado, ese es mi Hijo. Como lo registra el profeta Isaías, que más adelante lo vamos a leer. Y como lo interpreta Mateo. Así que esta mañana vamos a poner énfasis o cuidado en lo que Dios Padre dice de su Hijo, de este siervo amado. Y a través de estos versículos veremos unas características de Jesús y empezaremos por el versículo 14. Así que me voy a Mateo 12, 14. Me regreso un versículo y partimos de ahí. Mateo 12, 14. Y salidos los fariseos, porque acuérdense que los fariseos Jesús caminando por el campo, sus discípulos recogen espigas, las mueven así con las manos, se comen las espigas. Los fariseos se molestan, le dicen, oye, ¿por qué hacen eso en sábado? Él va a la sinagoga, de repente le dicen, aquí hay un hombre que está mal de su mano, ¿es lícito sanarle en el sábado o no? Jesús les dice, claro que es bueno, lo sana. Y ellos se salen de ahí, de la sinagoga. Jesús sabe lo que está pasando y dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahora, una de las características de nuestro Señor Jesús es que este siervo amado es condenado por los falsos servidores.
Escuche lo que le digo. Cuando dice tuvieron consejo para destruirle, aprendemos que este consejo solamente lo tuvieron para ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por qué es que no en ese momento tomaron rocas, tomaron lo que hubiese sido disponible y lo mataron? Bueno, porque estos hombres tenían temor de destruirle. Ahora, si hubieran tenido la oportunidad, lo hubieran hecho, sin duda. Pero dos cosas los detuvieron. Pero el punto es que la primera característica de nuestro Señor es que los falsos maestros se levantan en contra de Él y de su enseñanza. Es por eso que tú y yo, amado hermano, tenemos que poner especial interés en lo que dice la Escritura, para que se cumpla el dicho, bien dicho, que dice que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Así que tienes que estudiar la Escritura, tienes que ver qué dice, porque con todo el respeto, hay muchas personas que dicen muchas cosas. Pero tenemos que estudiar qué dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la característica de Jesús es que los falsos maestros siempre lo atacaron. Y aquí dice que estaban confabulándose para matarle. Y si hubieran tenido la oportunidad, lo hubieran matado. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, número uno, porque la multitud de la sinagoga estaba impresionada por lo que acababa de escuchar y de ver. Y eso los detuvo. Número dos, porque el gobierno romano, si usted se acuerda, ellos están subyugados, ellos están esclavizados, ellos están dominados por los romanos y los romanos les han permitido ciertas libertades para juzgar ciertas cosas, pero lo único que no pueden hacer los judíos es quitarle la vida a alguien. Eso lo tenían que llevar ante la cierta autoridad romana. Entonces ellos no podían deliberadamente ir y matar a alguien, se metían en problemas. Por eso cuando entregan a Jesús, se lo entregan a Poncio Pilato y él les dice, pero ¿qué quieren que haga? Mátalo. Ellos no podían matarlo. Si hubieran podido, lo hubieran hecho. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Lucas añade que esta gente estaba furiosa, estaba enojada, abiertamente estaba molesta porque Jesús había roto la tradición humana y Jesús parece ser que a propósito lo hace porque no le importa lo que el hombre haga, lo que él quiere es que se exalte lo que Dios dice. Y parece que Jesús una y otra vez, lo aprendimos la semana pasada, hace cosas deliberadamente en sábado. Y la gente religiosa se pone mal y dice, ¿cómo es que haces eso en sábado? Es que el sábado no era como ellos lo decían, lo aprendimos la semana pasada. Y les demostró cuán importante eran para él las reglas hechas por los hombres. Y Marcos dice que estaban empeñados en matarle y a tal grado que, ¿ha escuchado usted ese dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Se confabularon con los herodianos. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Ha escuchado usted de Herodes? ¿Sí? ¿Le suena Herodes? Herodes tiene un grupo de personas que lo respaldan. Herodes no es judío. Y para la mente judía es inconcebible que alguien que no sea judío los gobierne. Y para ellos es muy molesto que este Herodes esté gobernando. Pero hay otro grupo que se llaman los herodianos, que son los que apoyan a Herodes porque él está en el gobierno. Y dicen, está bien que esté ahí. Ese Herodes es un gentil, idumeo, de una región de por ahí, no judío. Y entonces los fariseos, que son celosos de su nación, de todo lo que ellos creen, dicen, eso está mal, y odian a los herodianos, y hay una lucha. Bueno, es tal su odio contra Jesús que se relacionan con los herodianos, ponen a un lado su odio, sus diferencias, y se ponen de acuerdo con ellos porque los herodianos temen que Jesús sea aquel rey de los judíos y quite a Herodes, y entonces dicen, no. Y entonces se unen los fariseos y los herodianos y están tramando
Imagínense a qué grado de desesperación estaban. Están tramando cómo eliminar a Jesús a cualquier precio. Y podemos ver que los religiosos y los seculares todos se ponen de acuerdo para deshacerse de Jesús. Los herodianos tienen su propia agenda, quieren que Herodes siga en el poder. Los fariseos quieren asegurar su poder y están planeando cómo ir en contra de este Jesús. Los supuestos protectores de la palabra se están juntándose para disponer, para matar a este siervo de Dios. Jesús en una ocasión dio una parábola. Esta parábola se encuentra ahí mismo en el libro de Mateo. Acompáñame al capítulo 21. Esta parábola habla de unos labradores. Y no estoy hablando de perros, estoy hablando de unos hombres que cuidaban una tierra. Y dice el versículo 34 de Mateo 21. Mateo 21, 34. Es una parábola de Jesús. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Es un señor que ha rentado sus tierras a unos labradores, y cuando llegó el tiempo de recolectar, manda a sus siervos para decirles: oigan, venimos a recolectar el fruto de la tierra, la parte que le corresponde a nuestro Señor. Pero en ese lugar había unos labradores malvados. De hecho, así se llama la parábola. Versículo 35. Mas los labradores tomaron a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Jesús está dando una parábola de lo que ha sido la historia del pueblo de Israel. Dios le ha enviado a sus siervos, a sus profetas, le ha enviado a estas personas y ellos los han apedreado, matado, y está dando una parábola de lo que va a pasar con él. Así que Dios, nuestro Señor Jesús, no desconoce lo que esta gente está pensando. Nuestro Señor Jesús sabe lo que está aconteciendo. De hecho, así comienza la sección del versículo 15. Y sabiendo, Él sabe lo que están tramando. El sistema de Satanás domina el mundo y establece un sistema falso contra el sistema de la verdad. Y siempre ha habido una guerra. Siempre ha habido una guerra. No sé si a usted le ha pasado o lo ha vivido. Le pregunta a usted a uno de sus hijos cuando están pequeñitos, cuando apenas están empezando a hablar. Tú le preguntas a un bebé, le dices: ¿quién hizo esto? Y tiende a cubrirse y tiende a mentir. Y tú dices: yo no le he enseñado a mentir. ¿Quién le enseñó a mentir? Lo traemos todos. Venimos de un sistema caído, venimos de un sistema que está mal. Y siempre habrá una guerra entre la verdad y la mentira. Israel, a través de su historia, mató a los profetas de Dios. Siempre los falsos servidores, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos maestros atacarán la verdad. Eso es importantísimo que tú lo sepas, porque tienes que entender que cuando alguien te enseña la Escritura, tú tienes que verificar que lo que la Escritura dice, eso es lo que te están enseñando. Los falsos pastores se lanzaron contra el verdadero pastor. Jesús lo sabía. Por eso Juan 1:11 dice: a los suyos vino, dice, y no le recibieron. Él sabía. Su vida fue un constante ataque, constante. Él sabía. Ahora acompáñenme por favor de regreso a Mateo 12. Mateo 12, versículos 15 y 16. Siguiendo adelante con la sección que estamos estudiando. Sabiendo esto Jesús, ¿qué sabe Jesús? Que lo quieren matar.
se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Eso se llama omnisciencia. Él sabía todo. Sin estar en esa reunión, él lo sabía. Ahora, amados, cuando leemos esta parte de la Escritura, cuando dice que él se aparta de ahí, esto es bastante triste. Porque Jesús, al apartarse, no solamente tiene implicaciones físicas, sino también espirituales con consecuencias terribles. Cuando Jesús se aparta, cuando su presencia ya no está, tiene consecuencias terribles. Dice que él se aparta de ese lugar y se va. Versículo 16 dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Cuando Jesús estaba en esta parte de la Escritura, que él sabía que los fariseos y los escribas estaban llevando una reunión para saber cómo matarle. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted cree que Jesús podía haber hecho algo al respecto? Claro que sí. Digo, Jesús es Dios. Jesús pudo haber hecho cualquier cosa. Hay una parte en la Escritura donde Jesús está en el jardín, en el jardín y van por él los romanos, bueno, más bien los soldados del templo van por él y llegan ahí y le preguntan. Jesús pregunta, porque dice en una parte de la Escritura que él se adelanta, porque él sabe que vienen, se adelanta y les dice, ¿a quién buscáis? Y le responden, a Jesús de Nazaret, y él dice, yo soy. Y cuando él dice, yo soy, ¡pum!, se caen los soldados. O sea, el poder que él tenía era, él es Dios. O sea, él pudo haber pestañeado y ¡pum!, se desaparecieron, ¿cierto? O sea, él pudo haber hecho lo que él quería. Pudo haber mandado a traer una legión de ángeles. Si usted ha leído un poquito la Biblia, un ángel mató 185,000 soldados, uno. O sea, bastaba un cuarto de ángel para acabar con todos estos. Sin embargo, Jesús siempre va a cumplir y a llevar a cabo el plan de Dios. Y esa es otra de las características de nuestro Señor. Nuestro Señor no funcionó fuera de la agenda de Dios. Nuestro Señor Jesús sabía lo que iba a acontecer y en ningún momento se desvió de la agenda. Él permaneció en lo que el Señor había trazado para él y siguió adelante, conforme a la voluntad de Dios para cumplir su propósito. No era momento de retirarse, de decir, ay, no, pues no les gusta lo que les digo, ay, muere, y háganle como quieran. No, él siguió adelante, él sabía que lo iban a rechazar, él sabía que iban a hacer complot para matarle, él sabía todas estas situaciones, no tiró la toalla, siguió adelante. Ahora, si usted estudia un poquito los evangelios, se va a dar cuenta que algo pasaba con Jesús muy peculiar. Llegaba a un lugar, parece un ciclo, llegaba a un lugar, predicaba, enseñaba, sanaba. Había una gran respuesta de la gente y entonces se levantaba una oposición. Y cuando se levantaba la oposición, Jesús se iba, se retiraba, llegaba a otro lugar, predicaba, enseñaba, sanaba, la gente respondía y de repente se levantaban y se volvía a retirar. La nación estaba montada en su animosidad bajo la dirección de los falsos profetas de rechazarlo y siempre él se retiraba, se alejaba. ¿Podría haber actuado? Claro que sí. ¿Podría haber hecho algo? Por supuesto, para defenderse. Pero ese no era el plan. Su revolución no debía venir por un derramamiento de sangre romana, sino por su propia sangre. Su gobierno no debía llegar por manos de una turba, sino a través de la cruz. Por eso lo he pensado y se lo he externado en algunas ocasiones, que no creo en las manifestaciones. Cuando me refiero a eso, a lo que me refiero es que no creo en la manifestación de la gente cristiana. No creo, ahorita que estamos viviendo estas situaciones que estamos viviendo en el país, me platicaban ayer
de allá de tu tierra, Tuxtla, que fueron y de repente ¡frum! A cierta hora cierran y hay manifestaciones, y lo que pasó en Oaxaca y lo que pasó en Monterrey y todo lo que está sucediendo. Yo no creo que el cristiano deba salir con su pancarta, el pueblo unido, jamás. Yo no creo en eso. Yo creo que el cristiano, tú y yo, tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, aquí estamos, y tú vas a hacer lo que tú tengas que hacer, Padre, y estamos en tus benditas manos, y Señor, se hará lo que tú quieras. Nunca vamos a ver al Señor Jesús haciendo una turba, levantando a la gente para... Por eso más adelante vamos a ver que dice que Él no grita. Dice, no se va a escuchar su voz en la calle, peleando. No, pero es que ustedes, no, pero es que tú, no, pero es que... Y Él, sabido que las cosas se van a desarrollar como se van a desarrollar, sigue. Es la esencia de la servidumbre. Él dijo en alguna ocasión en la Escritura: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Se restringe todas las prerrogativas personales y se somete de buen agrado al Padre. Y el por qué se retira es porque todavía su hora no había llegado. Entonces Jesús era lo suficientemente sabio para ver que cuando se empezaba a alborotar todo, decía: me retiro y que se calme, porque todavía no ha llegado mi hora. Va a llegar, sí, pero todavía no es. Tengo que cumplir un plan y me voy a sujetar a ese plan. Ese es el corazón del siervo. Nunca ha habido otro siervo como él. ¿O acaso no nos ha pasado que nos encargan algo y de repente decimos: me dijo que hiciera esto y esto, pero yo creo que lo voy a hacer mejor de esta forma, porque como yo lo voy a hacer, creo que va a salir mejor? Nos ha pasado. O le encargas a alguien y te sale con eso: es que yo creí, ¿verdad?, que si lo hacía de tal forma me iba a salir mejor, y resulta que no. Jesús nos pone la muestra, un siervo fiel. Se le dijo que hiciera eso y eso fue lo que hizo. Viví esa experiencia esta semana. Me dicen: quiero que hagas una lista de tantas palabras así. Y las hice y las entregué. Y cuando llego me dicen: no sirven. ¿Okay? Eran muy pobres, no sirven. Por eso tuvimos que hacer otras. ¿Está bien? Me tocó baño, como dicen. ¿Está bien? A los 2 días me hablan y me dicen: ¿y la lista esa que mandaste? Y dentro de mí le confieso que mi corazón negro y corrupto decía: escríbele, pues no, que no servían. ¿Sí me entiende lo que le digo? No dije nada, me quedé callado y dije: está bien, o sea, no sirvieron, pues ni modo. Pero yo hice lo que se me pidió que hiciera. Y le confieso, mi negro corazón quería hacer otra cosa, quería decir otra cosa, pero dije: no voy a decir nada, Señor, ayúdame. Jesús siendo fiel a lo que se le encargó. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pablo nos muestra que no ha habido otro como él. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No me mandes a la tierra, por favor, no me mandes. No quiero dejar mi trono, no. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, dice, siervo. Forma de siervo. Ahora, amados, les voy a decir una cosa. El cristiano tiene que ser caracterizado por ser como Cristo. Y si Cristo vino a servir, usted y yo tenemos que servir.
Tenemos que ser humildes. En otras palabras, se los voy a decir más claro. No estamos para que nos sirvan. Estamos para... No le escuché. Porque una vez más se lo digo, no estamos aquí porque se trate de nosotros. Estamos aquí para aprender porque se trata de Él. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero ahora sí vamos a Mateo 12:16. A donde dice, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Por un lado, Jesús sabe lo que está pasando y aprendemos que los falsos maestros lo van a atacar. Por otro lado, aprendemos que Jesús es humilde, sigue, a pesar de que sabe lo que va a pasar, Él sigue, dice, yo tengo que cumplir. Se aleja y Él cumple, dice, me voy a retirar, puedo hacer algo, pero no lo voy a hacer. Me voy a someter a lo que dice el Padre y voy a llevar a cabo su plan. Y les dice, por favor no digan nada a los que sanó, ¿ok? Ahora, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Jesús le dice a la gente, shh, no digas nada? Si lo que se supone es que queremos que todo el mundo sepa, ¿no? Se supone que Jesús vino para que la gente lo conozca. Y entonces, ¿por qué la gente cuando Él la sana le dice, shh, no digas nada? ¿No se lo ha preguntado usted? Yo sí. Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 8:4. Regrésese unos capítulos. Mateo 8:4. Eso ya lo vimos hace un tiempo atrás. Mateo 8:4. Jesús dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ya no tengo el otro versículo, pero si usted lo lee, dice que lo primero que hace es correr a decirle a todo el mundo, Jesús me sanó. Cuando Jesús le dijo, shh. Otro, denle vuelta a la página tal vez, Mateo 9:30. Mateo 9:30. Y dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente. ¿Usted sabe lo que significa eso? No hay para dónde hacerse, es rigurosamente. Dice, ahora, yo me puedo imaginar. Imagínate al Señor encargándote hacer algo rigurosamente y que no lo hagas. Y algunos decimos, uy, no, imagínate, y no lo hacemos. Porque aquí está su palabra y no lo dice. Y dice, uy, esto, pero nosotros ¿qué? No lo hacemos. Dice, mirad que nadie lo sepa. Ahora, ¿por qué lo dijo Jesús? Porque Jesús sabe que las historias de segunda mano pueden ser fácilmente desmentidas. Ah, sí, eso dices tú, ¿quién sabe qué pasó la verdad? Y luego las verdades y las formas y es que me dijo, ¿no sabe usted el teléfono descompuesto? Es que él me dijo, pero ¿quién le dijo a él? Pues es que parece ser que su primo, un amigo de su hermano le dijo a su primo que entonces él vino y le dijo al vecino y entonces ya no sabemos dónde quedó. Jesús sabe que las historias de segunda mano pueden negarse fácilmente y Jesús lo que quería es que la gente supiera de él personalmente. Ahora fíjese, ya lo hemos platicado esto, pero es extraordinario. Cuando Jesús sana al leproso, de acuerdo a las leyes judías, el leproso tenía que ir con el sacerdote y decirle, yo era leproso, necesito dar esta ofrenda como me mandó Moisés. Entonces el sacerdote lo tomaría y le diría, ven, y lo va a revisar, porque acuérdense que los leprosos vivían aislados, aparte, no podían convivir con la gente. Los leprosos tenían que estar por lo menos a 2,5 metros o 3 de la gente, y cuando se acercaban tenían que gritar, ¡inmundo! O sea, sucio, y entonces la gente se apartaba. Y entonces llegaría el ex leproso y le diría al sacerdote, mira,
ya no tengo lepra. Y el sacerdote lo va a revisar y lo va a checar todo y va a hacer un proceso y cuando el sacerdote diga, efectivamente, ya no tienes lepra, le va a decir, ¿y cómo sucedió? Y entonces aquel va a decir, Jesús de Nazaret me sanó. Y entonces el sacerdote no tiene más que aceptar su veredicto. ¿Entiende lo que le digo? Para que cuando vinieran a preguntar, oye, este era leproso y ya lo revisaste. Sí, porque lo va a reintegrar a la sociedad. Oye, ya está sano, sí. ¿Qué pasó? Dice que lo sanó un tal Jesús de Nazaret. Ah, entonces, porque ojo, solamente Dios quitaba la lepra. Entonces sí es quien dice que es. ¿Me entiende? Por eso es que Jesús les encarga. Él quería una conclusión contundente, sin lugar a dudas. Que fueran confrontados con la realidad. Por eso cuando los discípulos de Juan el Bautista, ¿se acuerda que llegaron y le dijeron, ¿eres tú el que habríamos de esperar o esperamos a otros? ¿Qué dijo? ¿A poco les dijo? Mira, hice un milagro aquí, sané a la suegra de Pedro, sané a unos leprosos, le abrí los ojos a unos ciegos. ¿Dijo eso? ¿Qué hizo? Se puso a sanar un montón de enfermos, ¿cierto? Para demostrarles. Y entonces les dijo, ahí está su mensaje, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Contundencia, ¿me entiende? Otra razón por la que creo, y puedo estar muy equivocado, yo solo creo que Jesús no quería que se le conociera solamente como hacedor de milagros. Porque la gente siempre estamos profundamente preocupados por la liberación de nuestros problemas físicos. Y cuando escucha a alguien que allá en tal lugar hay una persona que sana, ahí van todos. ¿O no? Y Jesús no quería que tuvieran el mensaje equivocado. Va a venir tal orador de la campaña de no sé qué, y ahí van todos. Jesús no quería que lo siguieran por las razones equivocadas. Otra razón que yo creo es que la demostración del poder de Jesús lo que hacía era solamente avivar la llama del entusiasmo, de decir, hemos encontrado al libertador. Porque parece que estos tienen en mente los que experimentan aquella alimentación de 5,000, ¿se acuerdan? Dicen algunos teólogos que eran más o menos, eran como 20,000 personas. Porque si había mujeres y había niños, multiplícalo. Si le dio de comer a 5,000 hombres y llevaban mujer y llevaban 2 niños, ya no contamos a la suegra, pero ya 20,000. Y cuando eso sucede, dice que lo querían hacer rey. Y entonces Jesús, es mi perspectiva y puedo estar muy equivocado, pero creo que lo que él no quería es que el mundo, en este caso la gente, se acercara a él con las intenciones equivocadas. ¿Cómo sucede hoy en día? Como la gente quiere nada más de Jesús, como lo hemos platicado, quiere al Salvador. Pero cuando hay que abrazar al Señor, la gente dice, no, yo nada más quiero mi milagro. Y una vez que tiene su milagro, dice, Señor, gracias, con permiso. Y se va a seguir haciendo de su vida lo que quiere. Y los escribas y los fariseos, cada vez que escuchaban que Jesús sanaba a uno, se ponían mal. Y tal vez Jesús, eso es una perspectiva mía, no quería que todo el mundo se supiera así para que estos no estallaran en su cólera, en su ira y hicieran algo antes del tiempo. Que por supuesto el tiempo es del Señor y es perfecto. Leí por ahí también que alguien dice que Jesús no quería que se supiera mucho de las sanidades porque no era su tiempo de exaltación, era su tiempo de humillación. El tiempo de exaltación vendría después. Él no buscaba ningún tipo de fama. Él estaba sumiso al plan de Dios.
Pero algo más que resalta en el versículo 15, regresa a Mateo 12:15, por favor. Mateo 12:15 dice que se apartó de ahí, le siguió mucha gente, pero también dice que sanaba a todos. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Jesús sanaba a todos. Y eso es bien interesante porque reconocemos la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Para Él no había nada imposible. Él sanaba a todos. Él no era de que, no sanaste porque no tuviste fe. Y entonces sigues con tu enfermedad porque a lo mejor hay pecado en ti. No. Jesús sanaba a todos. Aquí lo dice. Y otra cosa que resalta es que no dice que tuvieran que tener fe en Él. ¿Sí entiende lo que le digo? ¿Se acuerdan de aquella escritura que habla de 10 leprosos que fueron limpiados? ¿Y cuántos regresaron? 1, 2. Vamos a Lucas. Lucas 17. Lucas 17, versículo 17. Y aquí vamos a resaltar algo, que en ese momento Jesús sana a la gente no importando si tienen fe en Él o no. Se lo he dicho en otras ocasiones, nosotros creemos en la sanidad, pero no creemos en la sanidad en la que Dios te está obligado a sanarte. Creemos que Dios hace milagros y que si Él quiere te va a sanar. Pero no se vale decir, no sanaste porque tú hay algo en tu vida y no tienes... No. Porque leemos en la Escritura que Dios sana incluso a pesar, ni siquiera dice que la gente tuviera que tener fe en Él. Y aquí en Lucas, y ahorita lo vamos a ver, respondiendo Jesús dijo, es el 17:17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Dónde están? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero, parece ser que es samaritano. ¿Este? Y le dijo, y ahí va, levántate, vete, tu fe, ¿te qué? Te ha salvado. O no estamos hablando de sanidad porque ya lo había limpiado. Aquí estamos hablando de salvación. Así que no requirió de fe para ser sanado. Y es lo que le digo. No estamos hablando de lo físico, ya lo había sanado. Estamos hablando de lo espiritual. ¿Por qué sanó a todos? Bueno, el corazón de Dios, recuerde, amados, que es hacia la gente, y a la gente que tiene una necesidad profunda, hacia los necesitados, a los que son ignorados. Estos fariseos y líderes religiosos no estaban interesados en las personas. No les importaban los marginados. A los fariseos y a los escribas, a los religiosos de ese entonces no les importaban los sordos, los mudos, los enfermos, los marginados. A ellos les importaban los ricos, los famosos, los acomodados. Eso sí, pase usted. Eso sí, los otros. Y el corazón del Señor es hacia esa gente. Y Jesús trató a los humildes. ¿Recuerdas el último incidente de donde venimos? El hombre que está con su mano paralizada, llega a Jesús y le dice, ahora, ¿los fariseos estaban interesados en este hombre? ¿Por qué lo señalan? ¿Por qué le dicen, mira este que está aquí? ¿Por qué? Para utilizarlo, para ver si Jesús caía. No porque les importara. Gran diferencia. Mateo 9, acompáñame a Mateo 9:36, lo vimos hace unos meses atrás. Nos habla acerca de Jesús y de cómo ve a la gente Jesús. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, estos dos vocablos, desamparados y dispersos, el original, fíjese cómo dice, la palabra desamparada significa pelado o flagelado, es decir, despellejado. Y dispersos como derribados o dejados por muertos. Entonces cuando Jesús ve a la gente que andan sin pastor, lo que dice el original es, estos están despellejados y abandonados, dejados por muertos. Capta, toma un sentido totalmente diferente. Cuando Jesús ve, dice, esta gente está despellejada, tirada en la calle, dada por muerta.
Y recuerdas quién había hecho eso, ¿verdad? Los falsos pastores. Los falsos pastores habían dejado hacia la gente. Y es cuando Jesús dice, orad al Señor de la mies. ¿Se acuerdan? Y que al siguiente capítulo junta a los discípulos, a los que tiene, y los manda a predicar. ¿Se acuerda que ya lo leímos? El verdadero pastor, el buen pastor que es el Señor Jesús, los ve, es movido a compasión. Y por eso leemos en Mateo, lo hemos leído una y otra vez. Mateo nos narra que Jesús le dice a la gente, vengan a mí todos los que están cansados, cargados, yo los haré descansar. Pedro escribe, Pedro conocía porque estuvo con él, y Pedro escribe y dice, echando toda nuestra ansiedad en él, que él tiene cuidado de nosotros. Jesús sanó a todos porque él quería que viéramos lo que va a ser el reino venidero, donde no hay dolor, llanto, enfermedad. ¿Se acuerda de esa escritura que dice que él llevó nuestras enfermedades y dolencias? Y algunos podrían pensar, pero este no puede ser el Mesías. ¿Cómo puede este ser el Mesías cuando es despreciado por los líderes religiosos, cuando se la pasa retirándose y cuando no hace nada al respecto? Pero es que este Mesías está cumpliendo lo que se dijo de él. Mateo 12:17, por favor. Este Mesías está cumpliendo. Mateo 12:17 cita a Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, versículo 18, he aquí mi siervo a quien he escogido. Y esa es la cuarta característica, él es el escogido. Mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿El padre estaba satisfecho con su hijo? Claro que sí. ¿Qué dijo en el bautismo de Jesús? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo en la transfiguración? Lo estudiamos en segunda de Pedro hace unos lunes atrás, los que estamos ahí. Pedro escribe en segunda de Pedro, la carta escribe y dice, yo no les enseño fábulas, yo les estoy enseñando cosas que yo fui testigo. Y habla de tres cosas. Habla que Jesús, él escucha la voz del Padre cuando Jesús es bautizado, Pedro está ahí, cuando está en la transfiguración, cuando Jesús habla con Moisés y con Elías, que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, y ellos dicen, este es el escogido, viene a resumir los profetas y la ley, a decir, este es. Y en otra ocasión cuando Jesús dice, Señor, glorifícate, y el Señor le dice, me he glorificado, y en ti. Y Pedro escribe, y en nuestro Padre habla acerca de su Hijo, y lo dice, este es mi siervo amado. Cuando Jesús murió y resucitó, lo exaltó. ¿Dónde está nuestro Señor Jesús sentado? A la diestra del Padre. ¿Cuán lejos estaban los líderes religiosos? Fíjense, al que Dios elogiaba, ellos condenaban. Aquel a quien dio vida, ellos condenaban a muerte. Usted sabe que el primo de Jesús, Juan el Bautista, dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Lo ha leído? Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y usted piensa que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús es Dios mismo. Y Jesús cuando es bautizado dice que se abren los cielos, desciende una paloma el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él y es ungido con el Espíritu Santo. Ahora usted podrá pensar, ¿cómo? Pues si es Dios no necesita ser ungido. Lo que pasa es que Jesús en su carne, Jesús hombre, necesita la fortaleza para su humanidad y habita el poder del Espíritu Santo en él. Por eso Mateo 1:20 nos dice, y pensando él en esto, está hablando de José,
He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Su naturaleza divina no lo necesitaba, pero su naturaleza humana sí. Fue tentado como nosotros, ¿cierto? Tú lees en la Biblia y dice que Jesús era verdaderamente un hombre. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que él sentía hambre, él sentía dolor, lloró, tuvo sed. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando en el jardín dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya? Lo humano, esa parte humana del Señor necesitaba ese poder del Espíritu Santo. Por eso leemos que le dio su Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, si me acompaña ahí, versículo 38. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ahí vemos que dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a este Jesús de Nazaret. Cuando llegó el momento de iniciar su ministerio, se le dio esa declaración muy especial y el Espíritu Santo descendió, y creo que ahí se cumple lo que él dice cuando él predica por primera vez allá en su tierra natal, que lo ponen mal a la gente y lo quieren, ¿cómo se dice?, despeñar, lo quieren arrojar donde él abre el rollo y lee Isaías 61:1, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos, y a los presos aperturar de la cárcel. Esa cita, Jesús dice: y esto se ha cumplido hoy en mí. Y entonces la gente se pone mal y lo quiere despeñar. El Señor le dio su Espíritu, esa condición humana. Permítame ya ir hacia el final. Mateo 12:18. Mateo 12:18. Y he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y ya vimos. Y luego lo que viene a continuación es algo que a ningún judío le agradaba. Y a los gentiles anunciará juicio. A ningún gentil le agradaba a ningún judío le agradaba que a los gentiles se les anunciara. Ahora escuche, Mateo 12:18 dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Hay una gran cantidad de mensajes equivocados, pero Jesús da el mensaje correcto. El mundo está lleno de mensajes incorrectos, de respuestas malas a buenas preguntas. Pero el siervo amado del Señor traerá un mensaje correcto, de verdad, de justicia, el Evangelio. Y Isaías, sí, creo que sí. Sí, Isaías 42:3, perdóname. Tenía yo que ordenar aquí mis apuntes. Isaías 42:3, si me acompaña ya, hace referencia a esto. Jesús es profetizado, esto que estamos leyendo ahorita, desde Isaías. Y esto que estamos viendo en Mateo dice, como dice Isaías, es Isaías 42, se lo dije hace un momento. Isaías 42:3 dice, y esta parte es bien interesante, dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo, sí estoy bien, ¿verdad? Pabilo, que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Este traerá justicia, traerá verdad.
Pero a los judíos no les gustaba que a los gentiles se les predicara. Hay una parte en la escritura, no la tenemos aquí, pero hay una parte en la escritura que Pablo llega a la sinagoga, predica, y al otro día dice que casi todo el pueblo estaba ahí, y que cuando los judíos llegan y ven a todos ahí metidos, se ponen muy mal y dice, oye, pero es que Dios provoca a celo a los judíos con los gentiles. Una parte de la escritura que no les gustaba nada es esta, Marcos 3:8. Ese mensaje de justicia, ese mensaje que Jesús traía a los gentiles, no les agradaba a los judíos que se les predicara a los gentiles. Marcos 3:8 dice así: de Jerusalén, de Idumea, de ese Idumea es de donde era Herodes, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Esas regiones son regiones gentiles, no judíos. Y los judíos les ponía muy mal. Este Tiro y Sidón, ya lo estudiamos en Romanos, ciudades, ¿cómo se dice? Eran puertos, se me fue la palabra, eran puertos. Y había muchos marineros y había el estilo de vida de los marineros, era terrible. Y este Tiro y Sidón son ciudades a donde se predicó el mensaje. A los judíos no les gusta escuchar esto, que el Mesías, o bueno, que nadie les llevara el mensaje de Dios, no estaban felices. Y hay un incidente que te deja ver más claramente cómo esto era algo arraigado en ellos. Acompáñame a Hechos, capítulo 22, versículo 21. Pablo está hablando y fíjese cómo lo va a marcar claramente. Pablo está hablando acerca de lo que ha estado sucediendo, y en el capítulo 22 de Hechos, versículo 21, Pablo habla y dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahora lea el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Escuche, Pablo está explicando, está diciendo, y cuando dijo, y me dijo, te enviaré lejos a los gentiles, dijeron, ya, hasta aquí, ya no aguantamos más. Y dice, alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Cuál es su enojo? Que él llevó la palabra a los gentiles. Y luego el 23 dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, dice, y lanzaban polvo al aire, tomaban tierra y lo lanzaban al aire, se rasgaban la ropa y decían, no es posible que a los gentiles, no. O sea, no les, imagínate, Mateo escribe y dice, este escogido amado del Señor lleva la palabra de justicia a los gentiles. No les gusta, por eso están mal. ¿Se acuerda usted de Jonás? Jonás, el Señor le dice, ve y predica, y Jonás dice, y se va para otro lado. Y por eso la ballena, por eso lo arrojan al mar, la ballena o el cachalote se lo traga y luego lo escupe, y usted conoce la historia. Y la historia dice que Jonás, cuando Nínive se arrepiente, Jonás dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar, porque eres un Dios de misericordia, y se enoja. Así esta gente. Mateo 12:19. Ya vamos a acabar. No contenderá. ¿Sabe lo que es eso? No pelear. No va a pelear, dice. Mi siervo amado, mi siervo escogido, no va a pelear. Ni voceará. ¿Qué es eso? Gritar. Ni nadie oirá en las calles su voz. No vaya allá, yo se lo voy a leer y ahí va a aparecer, pero es Isaías 42:2. No vaya, ahí está. Ni gritará, ni alzará su voz, ni la oirá, ni hará oír en las calles. Y esa expresión de Isaías, no gritará, es una expresión que traducido del original se ocupa en varias referencias, y una de ellas es como el ladrido de un perro o el chillido de un cuervo
o el gemir de un borracho. ¿Ha escuchado un borracho en la calle? ¡Ay! ¿Qué es eso? Es un borracho. ¿Quién sabe qué dice? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Ha escuchado el cuero con Sí, ¿qué dice? ¿Quién sabe qué dice, no? Y el perro que está ladra y ladra y ladra. ¿Qué tiene? ¿Quién sabe qué tiene? Esa es la traducción. O como el estruendo de una multitud enfurecida. Amados, Jesús no vino a este mundo a luchar, a molestar, a disputar en las calles. ¿Ha visto gente que predica el evangelio y que discute? No, pero es que no, pero es que acá, no, pero es que no, y están discutiendo. Jesús no hizo eso. O sea, yo no estoy diciendo que no defendamos la verdad, no estoy diciendo que no presentemos la verdad, pero no es para discutir. Habló con dignidad, con mansedumbre, todo lo contrario a la oratoria apabullante y gritos y peleas de los fariseos que incitaron a los disturbios. Nuestro Señor nunca se dedicó a discursos políticos, nunca organizó una turba, no era un agitador, nunca se entregó a los disparates como un loco. Es más, Salomón escribe en Eclesiastés 9:17 y dice algo muy cierto: las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Tranquilo. Hubo dignidad, no hubo gritos, no hubo desenfrenos, no hubo discusiones públicas desagradables. No hay conversaciones acaloradas, sino mansedumbre, humildad, tranquilo y sereno. Así, despacito, les decía sus verdades. Les decía sus verdades. Mateo 12:20, vamos a terminar. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué es esto de las cañas y qué es esto del pabilo? ¿Qué es? Estaba estudiando y decía, ¿qué es esto? Porque no entiendo. Y las cañas, parece ser que las cañas se utilizaban para hacer flautas. La gente que estaba como pastores o que estaba en el campo las utilizaba para diversas cosas. Y parece ser que las cañas se utilizaban para hacer flautas y después de un tiempo se echaban a perder y se tiraban. O para lo que se utilizaran se tiraban. Y parece ser que hace referencia a las personas que están heridas, abatidos, destrozados, desalentados, caídos, deprimidos, inseguros, inferiores, tímidos. Él no viene a desecharlos. Él no viene a decirte, tú estás así, tú no, quítate. No. O el pabilo, el fuego que está a punto de apagarse. ¿Ha visto así la vela que está a punto de... Él no viene y dice, ya, apágate de una vez. No. Es una imagen de las personas que sufren. Una mecha que apenas si da una luz muy pequeña. Débiles, impotentes, indefensos. Los destruidos por el pecado, los que sufren, los que se sienten indignos, los que tienen esta situación, a los que el mundo ha pisoteado, despreciado, ignorado, a los que sufren. Él no rompe esa caña, Él no apaga eso. Al contrario, Él viene y fortalece y avive la llama para que arda y para que se ilumine. Y esa es la clase de Salvador que tenemos. Y ese es el Señor. Todo lo contrario a los líderes religiosos de aquel entonces. Y es lo que indica Isaías. Y ese es el corazón del Señor. Y por último, hasta que saque a victoria el juicio, es una indicación. A pesar de la persecución, la dificultad, el rechazo, Él tiene la victoria. Y en la gran consumación el pecado será separado, quitado para siempre. Recuerde que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No vino a sanar a los que están sanos, y cuando me refiero a eso me refiero a los que creen que están bien, sino a los que reconocen y dicen, estoy muy mal, Señor, necesito de ti. Esas son las características del siervo amado. Esa es la predicación de hoy.
Si Dios permite, la próxima semana continuamos. Y el propósito de todos, amado, el propósito de toda la Escritura es exaltar a Jesucristo. Cristo es el centro de todo. Así que le animo para que cada vez que usted venga, usted vea a Cristo en la predicación. No venga con otra intención de, a ver, ay, es que ojalá me digan algo que, por supuesto que te animan, por supuesto que te anima a saber que Jesús tiene cuidado de nosotros y que Él es el buen pastor y que Él está al pendiente. Pero siempre debe ser el centro de todo Cristo Jesús. Oremos. Señor, te doy gracias por este momento que me permites, por tu predicación y tu palabra y la riqueza que hay en ella. Al estudiarla nos damos cuenta, Señor, de lo grande que eres. Al ver que tú sabes todo, que sigues adelante a pesar de lo que iba a suceder, que eres fiel, que eres ese siervo fiel que pudiendo hacer muchas cosas, te limitaste a obedecer al Padre hasta la cruz, hasta la muerte. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos que no debemos venir a ti con una emoción de recibir algo de ti, sino porque tú eres digno y grande. Líbranos de la ideología de venir a recibir algo de ti para nuestro beneficio. Eso está implícito, Señor, al acercarnos, al permitirnos venir a ti, Señor. Tú nos bendices. Gracias porque eres fiel, porque eres justo. Gracias porque lo que hiciste, Señor, sigue haciendo efecto en nuestras vidas. Gracias porque lo que has comenzado en nosotros sigue adelante. Te pido por mis hermanos, Señor, que los animes, los fortalezcas, los ayudes a vivir para ti, a confiar en ti, Señor, a poner sus ojos en ti, Padre. Hay tantas situaciones en nuestra vida, Señor, que tenemos que seguir, Señor, trabajando y pedimos tu sabiduría para hacerlo. Te pido que me ayudes, Señor, a mí a traer tu palabra, Señor, y humildemente te ruego que me permita, Señor, compartir tu palabra, Señor, a mis hermanos. Te pido que me libres de interpretación propia, que nos ayudes a atesorar tu palabra, Señor, a meditarla, a vivirla. De nada nos sirve escuchar si no ponemos, Señor, en práctica tu palabra. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre.